Satoshi maníacos y surfeadores de la blockchain, hay momentos en el mercado en los que parece que todo está en pausa, momentos en los que Bitcoin se mueve dentro de rangos estrechos, momentos en los que la atención se queda atrapada en si el precio rompe o no determinados niveles dentro del tablero de capital, pero, Satoshi maníacos. Hay algo que casi nadie está viendo ahora mismo, y es que cuando un sistema cambia de verdad, ese cambio nunca empieza en la superficie, empieza debajo, en la infraestructura que lo va a sostener, así que, criptonautas, quédense hasta el final porque hoy vamos a bajar a ese nivel donde se están construyendo las verdaderas tuberías del nuevo sistema cripto dentro de la arquitectura blockchain. Y lo que vas a ver ahí cambia completamente la forma de interpretar este mercado. Satoshi Nakamoto ya lo dejó caer de forma indirecta cuando diseñó Bitcoin, porque no creó simplemente un activo, creó una infraestructura, una base sobre la que podía construirse un sistema entero sin intermediarios dentro de la capa base de Bitcoin, y eso es exactamente lo que estamos empezando. Ayer vimos tensión en el mercado, vimos a los mineros soltando parte de sus reservas dentro del sistema minero de BTC, vimos dudas en el precio, vimos esa sensación de pausa incómoda que hace pensar que el mercado no sabe hacia dónde ir. Mientras tanto, guerreros del bloque, hoy, algo mucho más profundo se está moviendo dentro de la esfera financiera, porque ya no se trata solo de acumulación o distribución. Se trata de cómo se está rediseñando la base sobre la que se moverá el dinero en los próximos años, y aquí es donde empieza lo importante, porque si levantas la vista del gráfico y observas el entorno completo dentro del escenario bursátil, te das cuenta de que hay varias capas moviéndose al mismo tiempo, no de forma aislada, sino conectadas, formando algo mucho más grande. Además, criptonautas, esto no ocurre por casualidad. Por un lado, el Tesoro de Estados Unidos, desde la cúpula monetaria, abre la puerta a definir cómo deben funcionar las stablecoins a nivel estructural dentro de la estructura monetaria, no como experimento, sino como parte del sistema, lo que implica que la capa de liquidez digital dentro del flujo monetario global ya no puede ser ignorada, sino integrada. Y al mismo tiempo, casos como el de Circle congelando USDC mientras se cuestiona su papel en medio de un exploit millonario, nos recuerdan algo incómodo pero real, y es que esta infraestructura puede ser descentralizada en apariencia. Por otro lado, Alabama da un paso que muchos no están valorando lo suficiente, otorgando estatus legal a las DEA o dentro de las estructuras estatales. Lo que significa que estructuras descentralizadas empiezan a tener reconocimiento dentro del marco jurídico tradicional. Y esto no es menor, porque aquí no estamos hablando de precio, estamos hablando de cómo el sistema legal empieza a adaptarse a la lógica de la red criptográfica. Entonces, guerreros del bloque, entender lo que implica esto. Al mismo tiempo, antiguos miembros de Fidelity lanzan productos que conectan el oro con la cadena de bloques dentro de nuevas plataformas de inversión. Y esto, Satoshi maníacos, es clave, porque cuando activos tradicionales como el oro empiezan a moverse sobre rails digitales dentro de la economía digital, lo que estás viendo no es innovación aislada. Es integración directa entre el sistema financiero clásico y la infraestructura cripto. Además, criptonautas, esto abre una nueva puerta al capital. Y mientras todo esto sucede, en paralelo, Soluna adquiere infraestructura energética dentro de una base energética para alimentar centros vinculados a inteligencia artificial como núcleos de procesamiento, conectando energía, computación y entorno digital. Lo que nos lleva a una conclusión que muchos todavía no han interiorizado, y es que el nuevo sistema no solo será financiero, será tecnológico y energético al mismo tiempo dentro de un entramado de sistemas inteligentes. Por lo tanto, Satoshi maníacos, empieza a encajar todo. Y justo aquí viene el punto que tienes que entender antes del minuto 2,5, porque si no, todo lo demás se pierde. El verdadero cambio no está ocurriendo en la superficie del mercado, no está en la vela. No está en si Bitcoin rompe una resistencia o pierde un soporte dentro de esas zonas de control, el verdadero cambio está ocurriendo en la infraestructura que va a sostener ese mercado cuando empiece a moverse de verdad, así que, criptonautas, quedaos con esta idea.
Y ahora que está esto claro, vamos a bajar aún más profundo, porque cuando hablamos de bancos, plataformas y tokenización dentro de la banca transnacional y las estructuras de inversión, no estamos hablando de titulares bonitos. Estamos hablando de cómo se están construyendo los raíles por donde va a circular el capital dentro del circuito de inversión. Y esto cambia completamente el juego, porque antes el dinero necesitaba intermediarios. Necesitaba capas de validación dentro de la estructura bancaria, necesitaba sistemas cerrados. Pero ahora esas funciones empiezan a trasladarse a infraestructuras abiertas o híbridas, pero, Satoshi maníacos, esto no es inmediato. Las DAO con estatus legal no son solo una curiosidad, son la señal de que la organización del capital y la gobernanza puede cambiar de forma estructural dentro del entorno blockchain, porque si puedes coordinar valor sin una entidad central clásica, entonces estás alterando una de las bases del sistema financiero tradicional, por lo cual, guerreros del bloque, esto es más profundo de lo que parece, y al mismo tiempo, la tokenización del oro no es solo digitalizar un activo, es convertirlo en algo programable, divisible, interoperable dentro de la capa digital financiera, lo que permite que ese activo entre en dinámicas que antes eran imposibles, y eso es lo que empieza a atraer al capital institucional, al capital de gran escala, no la narrativa, sino la eficiencia de la infraestructura. Además, criptonautas, aquí es donde entra el dinero serio. Pero si todo esto define la capa superior de construcción, la verdadera batalla está en otro nivel, en la liquidez. Porque las stablecoins no son simplemente monedas digitales, son los canales por los que fluye el dinero dentro del sistema cripto. Son los raíles invisibles que permiten que todo funcione dentro de la corriente financiera, y por eso el tesoro se mueve, por eso se abren consultas, por eso se intenta regular. Porque quien controla esa capa, controla el flujo dentro de la circulación de dinero, entonces, Satoshi maníacos, entiende la magnitud. Y aquí es donde aparece la tensión real, porque mientras se intenta integrar esa infraestructura dentro del sistema tradicional, casos como el de USDC demuestran que todavía existen puntos de control centralizados dentro del control regulatorio, lo que genera una contradicción directa entre la promesa de descentralización y la realidad operativa, pero, guerreros del bloque, esto forma parte del proceso. Y esta tensión no es un problema aislado, es parte del proceso de construcción, porque todo sistema nuevo pasa por una fase en la que conviven modelos antiguos y nuevos. Y es ahí donde se define quién tiene el control real dentro del mecanismo monetario. Por lo tanto, criptonautas, esto aún no está decidido. Ahora bien, si juntamos todo esto y lo llevamos al siguiente nivel, tenemos que hablar de lo que significa para Bitcoin. Porque mientras todo esto ocurre, mientras se construyen plataformas, se regulan stablecoins, se legalizan DAO, y se conecta energía con inteligencia artificial dentro de la infraestructura computacional, los mineros empiezan a vender, y esto puede parecer negativo en superficie. Pero en realidad es una señal de ajuste interno dentro de la propia infraestructura de Bitcoin. Mientras tanto, Satoshi maníacos, el sistema sigue avanzando. Los mineros no son solo participantes del mercado, son la base de seguridad de la red, y cuando se mueven, están reaccionando a cambios más profundos dentro de la capacidad de cómputo, cambios en costes, en eficiencia, en entorno energético, y eso conecta directamente con lo que estamos viendo en la capa de infraestructura global, por lo cual, guerreros del bloque, esto no es casualidad. Porque si la energía cambia, si la computación cambia, si la forma en la que se procesa la información cambia, entonces también cambia la forma en la que se asegura Bitcoin. Así que, guerreros, todo está conectado. Y aquí es donde todo encaja porque no estamos viendo noticias sueltas, estamos viendo cómo se están construyendo las capas que van a sostener el próximo movimiento del mercado dentro de la estructura del valor, capas de liquidez, capas legales, capas tecnológicas y capas energéticas, todas al mismo tiempo. Además, Satoshi maníacos, esto ya está en marcha. Y cuando eso ocurre, hay algo que siempre se repite en la historia de los sistemas. Primero se construye la infraestructura. Después llega el movimiento visible, y eso nos lleva a la revelación final. Y cuando esa infraestructura termina de montarse,
el mercado deja de preguntarse si iba a pasar, porque simplemente empieza a suceder. Así que la próxima vez que veas a Bitcoin moverse lateral, la próxima vez que sientas que el mercado no avanza, recuerda esto. No es espectáculo. Es cimentación. Y cuando la base está lista, el movimiento ya no se puede detener. Así que, Satoshi maníacos, si quieres entender lo que viene antes que el resto, deja de mirar solo la superficie y empieza a observar la infraestructura, porque ahí es donde se decide todo. Suscríbete, activa la campana y comparte este contenido con otros guerreros del bloque, porque aquí no seguimos el ruido, seguimos la estructura. Y recuerda, la información es poder.